Gracias, Señor, por darme esta felicidad que yo siento muy dentro de mí. Buenas tardes y más puntuales imposible, ¿eh? Las 8:15 en punto, efectivamente, en este jueves que antiguamente relucía más que el sol, pero que en la gran mayoría de la Iglesia Universal pues nos ha quedado el jueves de la ascensión de Corpus, pues en lo que buenamente se puede. En fin, ¿qué se le va a hacer? Pues nada, una tarde más, hoy vengo corriendo porque en Braojos, por ir empezando un poco con alguna cosa, en Braojos durante todo el mes de mayo hacemos cada tarde las flores a la Virgen, el rosario, las flores y la misa. Pero este año se nos ha juntado el fin del mes de mayo con el inicio de la novena del Corazón de Jesús, con lo cual hacemos las flores, cantamos a la Virgen, celebramos la misa y al final de la misa hacemos una pequeña novena del Corazón de Jesús, porque oiga, es que se le junta una cosa con la otra. Bueno, afortunadamente todo bien, todo en marcha y vamos a comenzar nuestra tarde a ver cómo se nos da. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, pues hoy tenemos la lección 9, que nos va a poner delante de algo que suena muy impresionante. A ver, ¿qué es eso del pecado original? Amigos, que es un tema muy serio. Y claro, cuando el catecismo aborda este asunto, comienza haciéndose una pregunta que a ver cómo la podemos responder. Dice el catecismo, ¿quiénes fueron nuestros primeros padres? Y se responde, nuestros primeros padres fueron Adán y Eva, y de ellos descendemos todos los hombres. Menuda complicación, porque ¿quién de nosotros no ha escuchado o no conoce la teoría de la evolución? Si te acordáis, nosotros conocemos el relato bíblico, según el cual, de una que el Señor terminó de hacer los cielos y la tierra, de un puñado de barro formó a Adán, le insufló su espíritu para que Adán viviera, que luego Adán fue sometido a un sueño profundo, y en el sueño profundo el Señor le sacó una costilla y de ahí creó a Eva. Este es el relato bíblico. Y uno se hace una pregunta. ¿Y este relato bíblico hay que aceptarlo a pies juntillas literalmente? Pues no parece necesario. Como no parece necesario tener que aceptar puntualmente los 7 días de la creación. Entonces, ¿cómo fue el origen de la humanidad? ¿Cómo fue la creación? Buenas tardes a todos, que no estoy hablando uno por uno. Entonces, ¿cómo es el origen de la creación del hombre? El hombre, ¿cómo fue creado? Hay un viejo principio en la vida de la Iglesia, de los santos padres, y es que la Escritura está hecha para enseñarnos el camino del cielo, no para enseñarnos cómo va el cielo. La Iglesia nos dice que
afirmamos una fe, afirmamos unos principios, pero que luego el modo concreto de cómo eso se ha ido desarrollando es cuestión que compete a los científicos. Cogemos la teoría de la evolución. Leemos el relato de la Biblia y uno dice, ¿qué pasa? ¿Que hay una contradicción? ¿Que esto es irreconciliable? ¿A quién hacemos caso? ¿A la Biblia o a los científicos? Pues yo diría que no hay que hacer caso ni a unos ni a otros. Luego tenemos que ver qué es lo esencial, qué es lo fundamental de la Biblia, y luego distinto es la Biblia cómo lo expresa. Voy a decir una palabra, por favor, no se me asusten. No se me asusten, que yo le voy a decir es lo que quiere decir. Las religiones, las historias, están llenas de lo que se llaman mitos. El mito, propiamente, no es un relato inventado. El mito es más bien el lenguaje humano con el que uno arropa un hecho que no sabe muy bien cómo explicar. El hombre ha sido creado por Dios, pero cuando el hombre de la Biblia, está hablando del siglo VIII, X antes de Cristo, quiere expresar la creación, pues lo hace empleando un lenguaje y un ropaje literario que nos permita entender lo que ha ocurrido ahí. Entonces, lo fundamental, por favor, no es que el relato bíblico sea históricamente exacto, que no lo es ni tiene por qué ser. Lo fundamental es que entendamos de ese relato algunas cosas que sí me parecen importantes y que me he permitido anotar para que no se me olvide ninguna. Con gafas y todo, ¿eh? Con gafas y todo. ¿Qué tenemos que aprender? Muchas cosas. Que todo lo que existe depende de un único Dios. El hombre, la naturaleza, los animales, todos venimos de un mismo acto creador de Dios. Tenemos que aprender además que lo creado es distinto del creador. Es obra directa de Dios, pero no es el creador. Hay una teoría, el panteísmo, según la cual todo es Dios. Las piedras son Dios, los animales son Dios, el agua es Dios, el aire es Dios. No. Lo creado es una obra directa de Dios, lo creado responde a una voluntad directa de Dios, pero lo creado es distinto de Dios. Nosotros creemos que Dios ha creado y que nosotros somos Dios y las piedras son Dios, es distinto. Y dentro de la creación, lo que nosotros afirmamos desde la Escritura y desde la tradición de la Iglesia es que la creación del hombre y de la mujer, del ser humano, es una creación especial. Es más, la Escritura la reviste de una muy especial solemnidad en el detalle y sobre todo decir, y ahora que está la naturaleza creada, ahora hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Por tanto, el hombre es una criatura, pero con una entidad muy especial. Tan especial que Dios le entrega su propio espíritu. Que Dios le entrega su propia esencia. Y Dios crea al hombre, evidentemente, a partir de una materia que existía, el barro, la Biblia lo explica con el barro, y lo crea en una dependencia especial de Dios. Esto es lo esencial, que nosotros, como seres humanos, somos criaturas de Dios, somos unas criaturas especiales, que en cada uno de nosotros está el Espíritu de Dios y que Dios nos ha creado con un amor muy especial. Esto es lo esencial.
Si después Dios, en su infinita bondad, en su infinita providencia, esta creación directa, ha querido hacerla a través del barro o a través de un ser animal que por obra directa de Dios en un momento evoluciona y se convierte en ser humano, no lo sabemos ni es algo que tiene por qué quitarnos el sueño. Por tanto, cuando decimos que nuestros primeros padres son Adán y Eva, estamos narrando el ropaje literario, el mito de la Biblia. ¿Y que nos sirve? Descendemos de una criatura de Dios a través de Adán y Eva, sean Adán y Eva una única pareja o sea un conjunto de parejas que surgieron por obra de Dios. Insisto, esto o la José María ni nos quita la fe ni nos la deja de quitar. Si una persona pierde la fe porque digamos que Adán y Eva no son necesariamente dos personajes históricos, pues hombre, es que tampoco hablamos de fe muy sobrados. Por tanto, nos interesa la creación, nos interesa conocer cómo lo expresa el hombre de la Biblia y nos interesa saber el fundamento. Somos criaturas de Dios. ¿Estamos más o menos de acuerdo? Estamos más o menos de acuerdo, yo creo, ¿no? Sí. Es más, María Ángeles dice que así se lo ha explicado en su parroquia. Y además en su parroquia se lo ha explicado muy bien. Bien, perfecto. Bueno, pero entonces somos criaturas de Dios. Somos Adán y Eva. Y a partir de ahí, fijaos que, repito, con mucha frecuencia, respondemos de mucha frecuencia, que digo que es pura lógica, ¿eh? Pura lógica. Dios crea al hombre y a la mujer, al ser humano. ¿Y dónde lo coloca? Pues hombre, vamos a pensar. Si Dios nos crea a los humanos, pues tendremos que plantearnos que nos creará para que seamos felices. Por tanto, lo normal es que Dios nos coloque en un lugar, por supuesto, material, porque somos materiales, en un lugar que sea agradable, bueno, fértil, feraz y extraordinario para el ser humano. Se han hecho estudios sobre dónde estaría físicamente el paraíso. No lo sabemos. Tradicionalmente se decía que estaba entre los ríos Tigris y Éufrates. No lo sabemos. Lo que sí sabemos es que Dios crea al ser humano, lo coloca en el paraíso y que el paraíso se nos presenta como un lugar delicioso. Delicioso no solo por los frutos que pudiera dar el paraíso, sino porque era un lugar donde el hombre se encontraba de una manera natural con Dios. Fijaos que dice la Biblia que Dios, a la caída de la tarde, bajaba al paraíso y paseaba y estaba con los hombres. Por tanto, ¿de qué aprenderemos un día cosas? El paraíso está con Dios y el infierno es perder a Dios. Esto es lo contrario. Dios bajaba al paraíso y hablaba con los hombres. Bueno, pues esto es lo que nos va contando la Biblia. Que Dios hace el paraíso, Dios nos coloca en el paraíso. Y cuando Dios nos crea a los hombres, ¿qué dones concedió? Pues evidentemente el cielo puede ser un lugar físico, más que el cielo atmosférico, porque colocar las almas y a Dios, que es espiritual, en un lugar físico, pone manera. No pueden tener un lugar físico. ¿Qué dones concedió Dios a nuestros primeros padres? El don divino de la gracia, es decir, la amistad completa con Dios, el conocimiento de las cosas convenientes de su estado, una claridad
esto necesito, esto me conviene para mi forma de vivir, y otros dones que lo libraban de la inclinación al pecado, del dolor y de la muerte. Por tanto, en el paraíso, además de esa amistad y cercanía con Dios, a ver, Claudio, el cielo y el paraíso es lo mismo. Aquí estamos hablando de conceptos y de lenguaje. El paraíso es la vida del aventurado en la presencia de Dios. Y esto, en lenguaje vulgar decimos que eso es el cielo. Pero aquí nos metemos en un tema de lenguaje que yo ahora no me metería a matizar. Y no, dejémoslo ahí. El hombre recibe un montón de dones que le permiten vivir felizmente. Él sabe lo que tiene que hacer, sabe lo necesario para vivir dignamente de acuerdo con su estado, vive en gracia y la amistad con Dios y además no está sujeto a las grandes crisis que afectan al ser humano. Eso que son, sobre todo, la inclinación al pecado, el dolor y la muerte. En el paraíso no hay dolor, en el paraíso no hay muerte, en el paraíso uno tiene inclinaciones al mal. Que esto, aparte de revelación, es de sentido común. Dios nos crea para que seamos felices. Luego es normal que nos cree, nos coloque en un lugar físico agradable y que nos conceda una serie de dones para que podamos vivir en paz y en tranquilidad. Esto es lo que nos va contando la Biblia, es lo que nos va contando la Iglesia y es lo que uno va entendiendo desde su sentido común. Y dice que cómo concedió el Señor estos dones a nuestros primeros padres. Afirma el Catecismo. El Señor concedió estos dones a nuestros primeros padres para sí y para todos sus descendientes. Por tanto, Dios, cuando crea al hombre, al ser humano, dice, estos son dones para el ser humano, para los hombres. Los creo en bondad y son dones para ellos. Por eso dice que son para dar y a sus descendientes. Son dones para la humanidad. Así de fácil. Dios nos crea felices, sin limitaciones, sin dolor, sin miedo. No existía la muerte. Cuentan que efectivamente la muerte en cuanto que tener que dejar esta vida terrenal se contemplaba porque somos seres finitos, no somos Dios, algún día nos tenemos que morir. Pero lo que nos quitaba el paraíso era la angustia por la muerte y por el juicio. Eso lo quitaba porque todos estábamos en comunión con Dios y pasar de este mundo a la vida eterna era algo completamente natural. ¿Y qué pasó? Dice, ¿impuso Dios a nuestros primeros padres algún precepto? Dios impuso a nuestros primeros padres el precepto de no comer del árbol de la ciencia, del bien y del mal. Lo de la manzanita de siempre, que para empezar no hubo manzanita. Mira que habremos todos visto cuadros, mire que nos habrán contado lo de la manzana, anda que no habremos visto películas, relatos, cuadros con la manzanita, de la cual no habla la Biblia. Es curioso la cantidad de cosas que damos por hechas y que no son verdad. La manzana es un dato, ¿eh? Si cogéis el libro de Génesis, en ningún momento se pone la palabra manzana. Se habla del fruto. Del fruto. Y nosotros, nuestra tradición, el mito, el ropaje, lo hemos ido envolviendo de que Eva comió la manzana que se la dio la serpiente. Nadie habla de la manzana. Y esto digo que lo pongo únicamente para que no demos nada por sabido ni nada por conocido. La manzana, no hay tal manzana. Hay un fruto y hay, más que un fruto, hay un árbol. Árbol de la ciencia, del bien y del mal. ¿Y eso qué significa?
Significa que el bien y el mal, lo bueno y lo malo, nunca puede depender del hombre. Eso siempre depende de Dios. Y cuando el hombre y la mujer, el ser humano, decide que va a ser él el único capaz de discernir lo bueno y lo malo, pues entonces la hemos fastidiado y entonces nos hemos apartado de Dios. Luego, el árbol de la ciencia del bien y del mal es mucho más que un arbolito. Sigue diciendo el catecismo. Obedecieron nuestros primeros padres el precepto de Dios. Nuestros primeros padres no obedecieron el precepto de Dios. Pues Eva, engañada por el demonio, comió el fruto prohibido y dio de él a Adán, que también comió. Desde el pecado original, del primer pecado, hasta hoy, en la raíz de todo pecado está siempre el orgullo, empezando por los ángeles, quien como Dios, y siguiendo por los humanos, el orgullo. ¿Quién es Dios para decirme lo que yo tengo que hacer? Es interesante plantearnos, hola Rafael, interesante plantearnos por qué Eva come de aquel fruto. Eva come de aquel fruto engañada por el demonio. No olvidemos que el demonio tiene como gran objetivo apartar a la gente de Dios. Y no olvidemos que el demonio siempre nos halaga con aquello que más nos produce satisfacción. Cuando el demonio llega a Adán y Eva, a Eva en concreto, le dice, ¿y por qué no podéis comer el fruto de este árbol? Eva dice, pues porque lo tenemos prohibido. Y sigue el demonio. Lo tenéis prohibido porque el día que comáis de este árbol seréis como dioses. Por eso os lo tienen prohibido. Es una fruta buena, os dará un conocimiento más pleno y llegaréis a ser como Dios. Por tanto, Eva, ante aquello, dice, pues tiene mucha razón. ¿Por qué me voy a quedar de aquí como criatura si puedo ser Dios? Y Eva come y se lo pasa a Adán, que también comió. Desde entonces hasta hoy, el gran problema que tenemos es que nosotros, en lugar de conformarnos con ser criaturas, queremos ser Dios. ¿En qué? En hacer nuestra propia moral de lo bueno y de lo malo y en jugar con las cosas como si nada tuviera límite. ¿Cuánta gente habla eso y te dice, y esto es bueno o es malo porque lo digo yo? Es decir, jugamos a ser dioses. No digamos con la medicina, no digamos con la ingeniería genética. Somos dioses. Ahora están hablando de gestación de niños y necesidad de la madre. Es decir, bueno, queremos ser dioses. Pero es que en el momento que uno se convierte en Dios es cuando todo se fastidia. Queremos ser dioses. Mira que Dios nos dice, la familia, hombre y mujer y vivir toda la vida. No. ¿Por qué hombre y mujer? Yo quiero jugar a ser Dios. ¿Y por qué no dos hombres o dos mujeres? ¿Y por qué hay que tener niños? ¿Y por qué esto va a ser malo? El aborto es malo, ¿por qué? Porque Dios lo diga. ¿Quién es Dios para decirlo? Si a mí me interesa que sea bueno. Esto es la realidad. Yo me convierto en Dios. ¿Qué es lo bueno y qué es lo malo? ¿No lo vemos con los políticos? ¿Qué es lo bueno? Porque a ellos les interesa. El aborto es bueno. La eutanasia es buena. El adulterio no tiene ningún problema.
la mentira puede ser un arma revolucionaria, esto es muy antiguo. Yo soy Dios. Y yo decido, hago y pongo mi moral. Fijaos si esto es así, que a veces hemos hablado, que hoy mucha gente te niega el derecho natural. El derecho natural, que es lo natural por ser seres humanos. La gente lo niega. Hemos agarrado el fruto prohibido y nos hemos convertido en dioses. Mejor dicho, somos más que Dios. Y en lugar de acatar los mandatos de Dios, a Dios le pedimos explicaciones. Y la gente se las pide a la iglesia. ¿Y por qué una mujer no puede abortar? ¿Y por qué está mal que dos hombres sean pareja? ¿Y por qué esto no sé qué? ¿Y esto a quién se le ha ocurrido? ¿Y por qué hay que decir misa? ¿Y por qué? Pues dejemos a Dios ser Dios y nosotros seamos humanos. La serpiente, el demonio, engaña a Eva. Seréis como dioses. Y Eva dice, qué bonito ser Dios. Vamos a comer de esto. En el momento en el que uno, tentado por el demonio y tentado por su orgullo, decide que es Dios, todo se estropea. Todo se estropea. La Biblia lo cuenta de una manera muy bonita. Y es que Adán y Eva, que vivían con naturalidad y paseaban con Dios por la tarde, cuando una tarde baja Dios al jardín, dice, ¿dónde estáis? ¿Dónde estáis? Te vimos y nos escondimos. Esconderos. Pero siempre hemos tenido una relación fantástica. Tuvimos miedo y nos escondimos. ¿Os escondéis? ¿No habréis comido del árbol? Y ocurre además otra historia. Que cuando apartas de Dios, lo primero que aprendes es a no reconocerlo. Adán, ¿qué diste? No, es que a mí me dio la mujer y por eso comí. Eva, no, es que a mí me engañó la serpiente. Y eso hoy lo seguimos haciendo igual. ¿Pero por qué el aborto? No, claro, es que la sociedad lo pide. ¿Y por qué te fuiste con una mujer que no era la tuya? No, es que, en fin, es que esta mujer me tentó. ¿Y usted por qué, señor cura, no hace lo otro? No, es que no me di cuenta. Es que fulanito me había dicho, ese creí que no sé qué. Disculpas para no reconocer el pecado. Cuando yo era niño, todavía me acuerdo que el maestro nos decía una cosa que también en mi vida sacerdotal me ha sido útil. El maestro decía, no hay es que, ni creí que, ni pensé que se han muerto hace muchos años y no hay por qué resucitarlos. Claro, llegaba, fulanito, ¿usted la lección? No, pero es que, menganito, los deberes, ay, creí que, fulanito, me has traído, uy, pensé que, no hay es que, ni creí que, ni pensé que. Y eso nos pasa igual en la iglesia. No, se tenía que haber venido a la misa, pero es que, si ya sé que hace mucho tiempo que no me confieso, pero es que yo creía que ya no hacía falta. No, si tengo a los niños sin bautizar, pero pensé que no era. Es el demonio que nos va colocando disculpas para que seamos infieles. Cuando sabemos que por ahí no van las cosas. Y ahora, ecologistas, claro. Ecologistas, que no falte, que eso es fundamental. Bueno, total, que Adán y Eva comen el fruto prohibido, Eva también, ¿y qué ocurrió? Pues desobedecieron y fueron castigados por su desobediencia. Perdieron el don de la gracia, claro, dejaron entrar el pecado, se acabó la gracia, fueron echados del paraíso. Imaginad en lo que es Oriente Próximo, donde hemos visto un montón de películas con aquellos desiertos áridos, con aquellas tierras, y de repente Adán y Eva pasan de estar en el paraíso, que tienen todo, a vete al desierto y gánate la vida. Quedaron sometidos a la lucha con las pasiones, claro,
Porque cuando uno conoce las pasiones no hay luchas, pero cuando las pasiones están agarradas, te llevan. Y quedaron sometidos al dolor y a la muerte. Que se hubieran tenido que ir a este mundo igual, pero el dolor de saber que tienes que morirte es tremendo. Y el dolor no es solo el físico, sino ese dolor moral de saber que te has equivocado, que te han echado del paraíso, que has sido un traidor a tu Dios, eso lo tienes ahí. Así que los dones que tenían los perdieron. Y los perdieron porque ellos quisieron perderlos. Cuando uno dice, yo me convierto en Dios, en ese momento dejas de ser humano y te conviertes en un pelele diciendo, te piensas que eres el más grande del mundo, pero no eres más que un pobre pelele que te has dejado guiar por tus propios instintos y en ese momento te has ido de Dios. ¿Y a quiénes perjudicó el pecado de nuestros padres? Pues a toda la humanidad. Hay mucha gente que no lo entiende. Porque pecaran Adán y Eva. Bien, por el hecho de ser humanos, tenemos alma inmortal, todos. Por el hecho de ser humanos, tenemos inteligencia. Por el hecho de ser humanos, tenemos una capacidad de discernimiento. Y por el hecho de ser humanos, ¿miren por dónde? Estamos contaminados por el pecado original. Condición humana. ¿Es justo o es injusto? No lo sé. Es lo que hay.